vamos que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en lo que va a ser una nueva edición de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Y en esta ocasión vamos a hablar de una música clásica interpretada de una manera más que peculiar en unas películas protagonizadas por unos hermanos, posiblemente los hermanos más importantes de la historia del cine, o cuando menos de la historia de la comedia norteamericana. Tres eran tres, aunque en ocasiones fueron cuatro, los hermanos Marx. De ellos vamos a hablar, de sus películas, de las películas en las cuales suena música clásica, pero suena música clásica de una manera más que peculiar. Y de paso, rendimos homenaje a tres de los más entrañables hermanos, a tres de los más entrañables intérpretes de la comicidad cinematográfica. Por nuestro programa van a desfilar Don Julius, Don Leonard y Don Arthur, es decir, Don Groucho, Don Chico y Don Harpo Marx. Y de paso, la música clásica que van a traer consigo debajo del brazo. Sí, los hermanos Marx, los inimitables, aunque imitados hasta la saciedad, hermanos Marx, que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine por dos razones. Primero, porque sí, porque nos apetece hablar de Don Groucho, de Don Chico y de Don Harpo. Y en segundo lugar, por cuestión de efemérides, por cuanto Don Groucho Marx hubiera cumplido el pasado 2 de octubre 134 años. Don Harpo Marx nos dejó un 28 de septiembre de 1964, fecha de aniversario que se cumplió hace bien poquito. Y Don Chico Marx nos dejó un 11 de octubre de 1961, razón de más para traer a nuestros tres hermanos favoritos. Así que celebramos por partida triple algunos de esos acontecimientos relativos al nacimiento o desaparición de cada uno de ellos. Y sí, en sus películas sonaba música clásica, aunque en la música que sonaba en sus películas no solo era música clásica, también había éxitos del momento. Por cuestiones de derechos ya sabéis que no los podemos poner. Algunas de sus películas, en concreto sus dos primeras películas, Los Cuatro Cocos y El conflicto de los Marx, estaban basadas en musicales protagonizados en Broadway por los propios tres e incluso cuatro hermanos. Ahí estaba Don Cepo Marx, que con el tiempo se descabalgaría de la cabeza del cartel del resto de sus hermanos. Los hermanos Marx incluso contaban con compositores que les escribían las canciones, como por ejemplo Harry Ruby y Bert Carmel, uno de los dúos más exitosos del panorama del musical americano de los años 30 y 40, aunque en alguna que otra ocasión les hizo las canciones nada más y nada menos que Don Harold Arlen. De los primeros es el legendario Everyone Says I Love You, que Woody Allen homenajearía en la película del mismo título de 60 años después. Y de Harold Arlen es nada más y nada menos que Lydia de Tattooed Lady. Pero ya decimos, no vamos a poder poner por cuestión de derechos las versiones
que de estas composiciones hicieron el trío de hermanos. Pero sí, ya decimos, la música clásica que suena en sus películas. Pero no, evidentemente, las versiones que hicieron ellos mismos al piano, al arpa o en versión vocal. Pero sí que vamos a traer otras versiones más académicas, a modo de ejemplo, de esa música clásica. Porque habitualmente Chico Marx tocaba el piano en las películas, Don Harpo Marx el arpa y Don Groucho, Groucho cantaba y bailaba de una manera que no aparecía en el guión. Ya sabemos que todas las películas de los hermanos Marx respondían al mismo patrón. Cada uno de ellos tenía sus propias escenas. Aunque también hay composiciones de música clásica que no están interpretadas por ninguno de los tres hermanos Marx, como por ejemplo esto que está sonando de fondo, el Santa Lucía de Teodoro Cotrau, que suena en Una noche en la ópera, como también suena lo que vamos a escuchar a continuación. Pues lo que acabamos de escuchar era el conocidísimo Amil Chorus, el coro del Yunque, también conocido como coro de los gitanos, del acto segundo, escena primera de la ópera de Giuseppe Verdi, Il Trovatore, que suena en Una noche en la ópera, película capital de los hermanos Marx del año 1935 y dirigida por Sam Wood, composición que suena en Una noche en la ópera y también esta vez cantada a su manera
por los tres hermanos en El conflicto de los Marx. Bueno, los tres más cepo. Un tema que puede pasar este Anvil Chorus por una especie de caballo de batalla particular de los hermanos Marx. O más bien podríamos decir que era como una de sus coñas internas. Cuando menos te lo esperabas, te espetaban a modo de morcilla este Anvil Chorus. Y ya que estamos en una noche en la ópera, pues vamos con más piezas de Il Trovatore de Giuseppe Verdi que suenan en una noche en la ópera. Todavía no interpretadas por ninguno de los tres hermanos Marx. Hemos dicho que al programa de hoy de Lloviendo Cine iban a venir composiciones interpretadas al piano, al arpa o simplemente cantadas por alguno de los tres. Bueno, pues venga todo esto a modo de aperitivo, porque en una noche en la ópera, también de Il Trovatore de Giuseppe Verdi, suenan composiciones como Stride la Vampa, también de ese acto segundo al que pertenecía el famoso Anvil Chorus, y también el Di quella pira del acto tercero, escena segunda, también de Il Trovatore. Ambas dos composiciones de una ópera, Il Trovatore, que suena a suerte de gran finale en una noche en la ópera. Un gran finale que tenéis que ver la película para comprender por qué necesitan boicotear los tres hermanos Marx, intercalando en la interpretación del Trovatore en una noche en la ópera composiciones como este Take Me Out to the Ballgame que acaba de terminar.
Y 2 años después, en 1937, los hermanos Marx estrenaron su siguiente película, Un día en las carreras, dirigida también por Sam Wood, o por lo menos intentaba dirigirlos. En esa película suena un preludio, el preludio en do sostenido menor, que forma parte de la serie de 5 piezas para piano titulada Piezas de fantasía, del compositor ruso Sergei Rachmaninoff. En la película, esta pieza está interpretada, por decirlo de alguna manera, por Don Harpo Marx, pero no al arpa, sino al piano, y lo hace de una manera harto inclemente. Solo podemos decir que el piano, al acabar esa breve interpretación de la pieza de Rachmaninoff, parece cualquier cosa menos un instrumento musical, menos un piano. Tenéis que ver la película para comprobarlo. No vamos a decir más. De paso diremos que las actuaciones, las intervenciones de Don Harpo Marx en las películas en las que interviene con sus hermanos son de lo más surrealista posible. De hecho, podríamos decir que es el hermano más surrealista de los 3, el que más salidas tenía, el más imprevisible de todos. En ese sentido, y entiéndaseme bien lo que voy a decir, el hermano de quien menos te podías fiar. Bueno, pues escuchemos una versión más ortodoxa de este preludio en do sostenido menor de Sergei Rachmaninoff, que suena en Un día en las carreras, interpretada a su manera por Don Harpo Marx al piano. Pobre piano, pobres de los asistentes al mini concierto que les brinda Don Harpo Marx.
Pues ya os podéis imaginar cómo aporrea el piano con esta composición del señor Rachmaninoff. Y vamos con la tercera película protagonizada cronológicamente por los hermanos Marx. La película data del año 1931 y fue la tercera película protagonizada por los hermanos Marx. Una de las más desconocidas, una de las más reivindicables, una de las que incluso se desconoce su existencia. Pistoleros de agua dulce, dirigido por uno de los habituales del Hollywood de aquellos años y que también dirigió a los hermanos Marx un año después en Plumas de caballo. Ese director se llamaba Norman Z. McLeod. Eran los años de su contrato con la Paramount justo antes de comenzar con sus años gloriosos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pues en esta película suena un muy famoso pizzicato, en concreto el pizzicato que forma parte del ballet en 3 actos del compositor francés Léo Delibes y titulado Silvia, con Y. Y vamos a escuchar esta composición de 2 maneras. La primera en su modo original, un pizzicato en violín, y la segunda con un arreglo para piano, porque la versión que suena en Pistoleros de agua dulce es la que realiza Chico Marx al piano, en su estilo más que inconfundible, acabando cada chorus y cada canción con su inconfundible dedo índice apuntando al teclado a modo de pistola. No podía faltar en ninguna película de los hermanos Marx Don Chico con su piano. Pues escuchemos estas 2 versiones a modo de pizzicato en violín y a modo de arreglo para piano, el pizzicato de Léo Delibes.
¿verdad? Que si os imagináis al bueno de Chico Marx con su estilo inconfundible al piano. Y pasamos a la última película del programa de hoy de Lloviendo Cine, en la cual suena música clásica perteneciente a la filmografía de los hermanos Marx. Y esta película se titulaba Tienda de Locos, última película de su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. El director es posiblemente el realizador más oscuro de la filmografía de los hermanos Marx, Charles Reisner, y una película que también suele pasar desapercibida al lado de los otros grandes títulos de los hermanos Marx. Pues en la misma suenan dos composiciones de música clásica. La primera de ellas, la sonata para piano número 16 en do mayor, Kegel 545, y si decimos Kegel 545, ya sabremos de quién puede ser la misma. Pues de Don Wolfgang Amadeus Mozart. ¿De quién si no? Sonata para piano número 16, también conocida como Sonata Semplice. Y la segunda composición es el Minueto en Sol mayor WOO 10, número 2 de Don Ludwig van Beethoven. Las dos composiciones son interpretadas por Harpo Marx, esta vez sí que al arpa. Y cuando don Harpo Marx se ponía a tocar su instrumento favorito, no cabían las bromas. A don Harpo Marx le cambiaba la cara. Don Harpo hablaba por sus bocinas y por sus arpas. Bueno, pues escuchemos ya, desgraciadamente no a Harpo Marx tocando estas dos composiciones, la sonata para piano número 16 en do mayor, Kegel 545, sonata semplice de Don Wolfgang Amadeus Mozart, y el Minueto en Sol mayor WOO 10 número 2 de Don Ludwig van Beethoven, que suenan en la película de los hermanos Marx, Tienda de Locos.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido una nueva edición, una muy particular edición de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Muy especial edición por cuanto hemos escuchado composiciones de música clásica que suenan, a veces a su manera, en las películas de los hermanos Marx. A veces interpretadas por una orquesta, pero en ocasiones interpretadas o cantadas por ellos mismos, por Don Groucho, por Don Chico y por Don Harpo, ya sea al piano, ya sea al arpa o ya sea con el instrumento de la voz humana. Hemos repasado de alguna manera Una noche en la ópera, Un día en las carreras, Pistoleros de agua dulce y Tienda de locos. Las dos primeras, dos de las más conocidas películas de los hermanos Marx, las dos restantes, dos de esas que conviene reivindicar y que recomendar. Por aquí han pasado Don Giuseppe Verdi, Don Sergei Rachmaninov, Don Leo Delibes, Don Wolfgang Amadeus Mozart y Don Ludwig van Beethoven. No se andaban con chiquitas los hermanos Marx a la hora de elegir la música clásica para sus películas. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, y sobre todo cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.